Un saludo para toda la audiencia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación de Radio Solidaria. Martes 24 de enero 2023. Son las 8, son las 7 en Canarias. Continuamos con esta semana fría, la más fría del año 2023. A prepararse porque ya nuestros compañeros del tiempo.es nos informan a través de su página web que este jueves vienen las primeras nevadas a las grandes ciudades del país. En la Comunidad de Madrid ya hay avisos, los quitanieves ya se están preparando. Jueves y viernes, primeras nevadas oficiales, por ejemplo, aquí en Madrid, en zonas del interior también. Si tienes pensado este fin de semana hacer un viaje, no te olvides de las cadenas. Mira siempre cómo está la previsión del tiempo por si te pilla un atasco por posible nevada. Infórmate un poquito porque va a ser un fin de semana y un final de semana de los especiales, ¿eh? Y cuando hablamos de los especiales, mucha circulación y ya sabes que con la nieve, con el hielo, pues los accidentes, los atascos se intensifican. Precaución en carreteras, amigo conductor. En este martes te vuelvo a acompañar un servidor, José Mederos, listo y preparado para hacerte compañía. De 8 a 2 del mediodía es la duración de este programa y queremos que participéis con nosotros. Manda tu saludo. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Cómo te llamas? Si en esta mañana quieres escuchar un tema musical, puedes ponerte en contacto con nosotros. 607-824-824. Tenemos Instagram, tenemos Telegram, tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube, incluso tenemos TikTok, ofreciendo un minutito de algunas reflexiones que te ofrecemos en este programa y en la programación de Radio Solidaria. Así que síguenos a través de estas plataformas, de estas redes sociales. Estamos también en Spotify, en iVoox, por si escuchas algún podcast, algún audio, algún programa, por ejemplo, La Tertulia en esta mañana. Si te interesa el tema, a través de Spotify y a través de iVoox podrás encontrarlo. Puedes comentarlo, puedes compartirlo, también te damos la opción de descargarlo. Si no tienes estas opciones, estas plataformas para escuchar audio, no te preocupes. Envíame un WhatsApp, envíame un mensaje de Telegram y yo te comparto ese espacio. En unos minutos continuamos con la serie de Apocalipsis. Llegamos al capítulo 16. En unos minutos también estaremos con las noticias de última hora a través de los periódicos nacionales. Y en esta mañana Irene Santa estará en la previsión del tiempo. ¿Qué nos espera para este martes 24 de enero? Mucho frío. Bajas temperaturas en gran parte del país. Contentos de acompañarte una vez más. No desconectes, no te vayas. Buenos días con alegría. You take our lives, flawed yet beautiful, restored, refined, Lord, you're merciful, redeemed, revive, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word, we pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. New power.
to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, will you heal our land? That every eye will see, that every heart will know the one who took our sin, the one who died and rose. And when your kingdom comes, and when at last you call, we'll rise to worship you alone. Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ Remar FP. El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ongremar.es o en el teléfono 722-562-361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. Escúchanos en Radio Solidaria. Queremos daros la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con la carta de Apocalipsis. Hoy nos detenemos en el capítulo 16 y de una manera diferente vamos a presentaros este capítulo porque vamos a escuchar la voz de Mari Carmen Jiménez narrando estos versículos del capítulo 16 de Apocalipsis. En unos minutos vamos a compartiros lo que significa cada uno de ellos, lo que yo personalmente puedo entender con cada uno de los versículos. Pero además es un pasaje muy interesante porque yo creo que tú también vas a entender, así que no hace falta tener mucho conocimiento, mucha deducción para saber lo que la palabra de Dios, en este caso, en este capítulo específico, nos está diciendo. Capítulo 16, libro del Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Como resultado del pecado y la rebelión de la humanidad, Dios derrama 7 copas de la ira sobre la humanidad en Apocalipsis capítulo 16. Este libro o esta carta describe una visión que Dios le dio a Juan con respecto al fin de los tiempos. Como castigo por los pecados de la humanidad, Dios derramará su ira durante el periodo de tribulación de 7 años, durante el cual la humanidad será llamada al arrepentimiento y adorarle. Este juicio se compone en gran parte de 3 series de 7. Los 7 sellos, que hemos hablado en estudios anteriores, las 7 trompetas y las 7 copas. La ira de Dios se describe en Apocalipsis capítulo 16, versos del 1 al 21 a través de 7 copas. Juan ve 7 ángeles que traen 7 plagas, que son las postreras, porque con ellas ha concluido la ira de Dios. Esto lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. En respuesta al mandato de Dios, 7 ángeles lanzan las 7 copas de la ira de Dios. Hemos escuchado el audio a través de la voz de Mari Carmen Jiménez y decía: los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen sufrían dolorosas llagas o úlceras malignas. Los que siguen a Dios son completamente inmunes a los efectos de la primera copa, pero los que siguen al anticristo, estos son los que van a sufrir la ira de Dios. Ahora bien, ¿qué son las 7 copas de la ira de Dios? Los juicios de las 7 copas de la ira de Dios son los juicios finales del periodo de la tribulación. Serán los juicios más severos que el mundo jamás haya visto. Las 7 copas de la ira de Dios, como ya se mencionó anteriormente, se describen en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21, donde se les llama específicamente las 7 copas de la ira de Dios. Bajo el mandato del anticristo, la maldad del hombre ha llegado a su punto más máximo, más elevado. Y ahí es donde se encuentra con la ira de Dios. Los juicios de las 7 copas de la ira de Dios son llamados por la 7ª trompeta.
Lo que me llama la atención de este pasaje 16 de Apocalipsis, capítulo 16, es que a pesar de la catástrofe de Egipto, Dios es capaz de traer de nuevo plagas tan terribles sobre la humanidad pecadora, porque ya lo ha hecho antes. Que no pensemos que eso fue en el pasado, eso no va a pasar de nuevo. La palabra de Dios es verídica, es verdadera. Y este pasaje está hablando de plagas. Ahora puede suceder no solo en Egipto como sucedió en el libro de Éxodo, ahora puede suceder en todo el mundo, ahora puede suceder globalmente. Vamos con las 7 copas de la ira. La primera de las 7 copas de la ira de Dios es la úlcera maligna y pestilente. La copa número 1 declara que los que adoraban la imagen y llevaban la marca de la bestia tenían llagas dolorosas y dañinas. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Aquí tenemos al primer ángel que derrama la primera de las 7 copas de la ira de Dios. Dice que el primer ángel derrama la primera copa de la ira de Dios sobre la tierra y al pueblo que tenía la marca de la bestia y adoraba su imagen. Dice la palabra que le salió una llaga fea y supurante, una úlcera maligna y pestilente. Esta plaga está dirigida a aquellos que se han comprometido con el anticristo. La buena noticia es que los santos no serán afectados por estas llagas. Este pasaje, la furia de Dios se derrama sobre la humanidad. Recuerda que la humanidad fue creada en el 6º día, Génesis capítulo 1. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 18, esta representa la 6ª plaga egipcia de furúnculos. Para la audiencia que no lo sepa, furúnculos, como son llagas, son parecidos a los granos, llenos de pus. He visto imágenes. Tú buscas en internet furúnculos, imagínate tener una plaga de estas características. Imagínate todo tu cuerpo con llagas, supurantes, una úlcera maligna y pestilente. Dice que va a caer sobre los que toman la marca de la bestia, los que adoran a la criatura por encima del Creador. Si ya es incómodo, por ejemplo, que a lo mejor te salgan pequeños granitos en la piel, ya sea en la cara, en la espalda, en los hombros, imagínate tener todo el cuerpo con llagas, con estos furúnculos. Imágenes terribles. He visto varias imágenes para saber el significado de furúnculos y me ha asustado. Pues imagínate a todas esas personas que adoran al anticristo, llena de llagas. Y si no, preguntarle a Job, que su cuerpo se llenó de llaga. Vino enfermedad a su vida, pero aún así fue fiel a Dios. Esta es la primera de las 7 copas de la ira de Dios, la úlcera maligna y pestilente. Luego viene la segunda de las 7 copas de la ira de Dios, que es que el mar se convierte en sangre. La copa número 2 se derrama sobre el mar, convirtiendo el agua en sangre como la sangre de un muerto. Dice la palabra que todo lo que estaba vivo murió. El mar ya había perdido 1/3 de su vida con el sonido de la segunda trompeta, ¿lo recuerdas? Esto lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 8, verso 9, y ahora el resto se ha ido. No hay vida en los océanos. En todo el océano la furia de Dios se desahoga. En Génesis, Dios separa las aguas de arriba y de abajo en el 2º día de la creación para darle a la humanidad un respiro. La segunda de las 7 copas de la ira habla de que el mar se convertirá en sangre. El océano también nos brinda control climático, transporte, un lugar para pasear, un lugar para bañarte. Cuando se derrame la segunda de las 7 copas de la ira de Dios sobre el mar, a ver quién se baña ahí. Morirán todos los animales acuáticos. No habrá vida en los océanos. Esto es terrible. Esta es la segunda de las 7 copas de la ira de Dios.
Vamos con la tercera de las 7 copas de la ira de Dios. Los ríos y fuentes de agua se convertirán también en sangre. Los ríos, los manantiales de agua, se convirtieron en sangre. Apocalipsis capítulo 16, verso 4. Es el tercer recipiente que transforma todo el agua dulce en sangre. Los ríos, los embalses, los lagos, los manantiales que descienden de las montañas. Y te digo una cosa. Solo falta que haga sol. Un sol abrasador, un calor increíble. Imagínate. ¿Qué pasa cuando hace mucho calor? Sudamos, ¿verdad? Y tenemos sed. ¿Dónde iremos a beber agua? Si los ríos, los manantiales, las fuentes se han convertido en sangre. ¿Dónde irías tú? En el juicio de Dios, el ángel declara que la gente malvada de la tierra ha derramado la sangre de los creyentes, de los santos y de los profetas, y ahora beberán esta sangre. La tercera copa es similar a como todas las vías fluviales de Egipto, esas vías fluviales de Egipto que se convirtieron en sangre debido a la primera plaga. Y curiosamente, las plagas de Egipto atacaban a cada uno de los dioses de Egipto. ¿Dónde estaba el dios del agua en Egipto? ¿Podía combatir al Dios verdadero? No. La cuarta de las 7 copas de la ira de Dios se derrama sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres. Esto es lo que te decía yo. En la cuarta copa de la ira de Dios, el sol abrasa a los humanos con su fuego mientras maldicen a Dios. Sin embargo, no se arrepienten ni dan gloria a Dios. Esto es lo terrorífico de este versículo. Aún en esa condición de que ese sol abrasador los está quemando, en vez de dar la gloria a Dios, le maldicen. Hermanos, que esto no pase con nosotros. Que el Señor envíe juicio a nosotros y nosotros, en vez de humillarnos, arrepentirnos, nos volvamos contra Él. Y esto lo podemos llevar a situaciones cotidianas. Cuando nuestra autoridad, nuestro líder, nuestro pastor nos corrige porque hemos pecado, hemos hecho las cosas mal, ¿cuál es tu actitud ante esa corrección? ¿Te humillas? ¿Reconoce que has pecado? ¿O te vuelves contra Dios? Así sucederá con esta cuarta copa de la ira de Dios. El sol abrasará a los humanos con su fuego mientras maldicen a Dios. Dice, no se arrepienten ni dan gloria a Dios. La ira de Dios se muestra aquí cuando se derrama sobre el sol, que fue creado con la luna en el cuarto día. La lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Génesis capítulo 1, verso 16. Como herramienta de muerte, el sol se ha convertido en instrumento de luz y de vida. Pero hemos leído que se derrama sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres. Esta es la cuarta de las 7 copas de la ira de Dios. Y llegamos a la quinta de las 7 copas de la ira de Dios, las tinieblas, la oscuridad. Con la copa de la ira de Dios número 5, el trono de la bestia y su estado han sido envueltos por tinieblas. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. La quinta copa cubre el estado del anticristo en la oscuridad. A pesar de la oscuridad, el hombre continúa maldiciendo a Dios. No se apartan de sus pecados. Y esto lo estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuándo se producen más robos? ¿A la luz del día? Poquito, en la noche. ¿Cuándo se producen asesinatos, violaciones, secuestros? En la noche. La maldad se incrementa en la noche, cuando nadie ve, en la oscuridad. Imagínate. Tinieblas y oscuridad. ¿Cómo cuesta, verdad, cuando un municipio, una ciudad, pues ha tenido un fallo eléctrico y está todo oscuro? No hay electricidad. Imagínate durante días, meses, no lo sé, estar en oscuridad. La oscuridad envuelve a los malvados en este pasaje, en lugar de quemarlos hasta la muerte con el sol.
como en la penúltima plaga sobre Egipto, hubo un período de oscuridad de 3 días en toda la tierra de Egipto. Y durante 3 días, ninguno de ellos se ve ni se levanta de sus lugares. ¿Para qué me voy a levantar de la cama? ¿Dónde voy a ir? Aunque pueda ver con mis ojos físicos, está todo oscuro. Muchos encenderán la luz del móvil y verán un poquito, pero la electricidad, la corriente, la batería se acabará. Jesús describe el infierno como las tinieblas de afuera, refiriéndose a las personas arrojadas allí. Dice la palabra que los que estén allí llorarán y rechinarán los dientes. Mateo capítulo 22, verso 30. Aquí tenemos la quinta de las 7 copas de la ira de Dios. La oscuridad, las tinieblas. Y llegamos a la sexta de las 7 copas de la ira de Dios. Esto está vigente hoy en día, la guerra. En la copa número 6, el gran río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes de Oriente. En la sexta copa, el río Éufrates se seca, lo que facilita que el diablo, el anticristo y el falso profeta engañen a los líderes supremos y se preparen para la batalla final contra Jesús. La llamada Armagedón. La guerra ya está con nosotros. La guerra se está produciendo en muchos países. Y últimamente se está viendo muy normal. Pero cuidado, que la guerra que está mencionando Apocalipsis capítulo 16, verso 12, es diferente. Todos se preparan para la batalla final contra Jesús. Spoiler. Derrota segura para el Mangui, como decía mi tío Paco, y estos líderes supremos, el anticristo, el falso profeta y los que se unan. Derrota final. La victoria es de Jesús. Lo adelanto. Si tenías pensado ver la película, te la ha roto. Spoiler que tienes que saber y aferrarte a esa promesa de que el Señor está con nosotros y Él nos da la victoria. La séptima de las 7 copas de la ira de Dios. Llegan los relámpagos y las voces y los truenos. Llegan los terremotos. La séptima copa de la ira de Dios mira al aire. Desde el trono, una fuerte voz grita: «¡Hecho está!». Apocalipsis capítulo 16, verso 17. La séptima copa significa el final de los juicios. Dice la palabra que la tierra puede experimentar un superterremoto. Si ya hay terremotos en la escala de Richter que son súper elevados, imagínate un superterremoto. Jerusalén se dividirá en 3 componentes y las ciudades internacionales colapsarán. Las cadenas montañosas desaparecerán y los humanos serán golpeados por enormes granizos. Parece de película, ¿verdad? Pero esto es real. Esto se va a vivir. En esta copa de la ira de Dios hay paralelos interesantes con el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús dice: «Consumado es», Juan capítulo 19, verso 30, y la tierra tiembla, y el velo se rasga en 2, Mateo capítulo 27, verso 51. En esta séptima copa de la ira de Dios se menciona el juicio a Babilonia. Pero esto lo leeremos próximamente, capítulo 17. También en el capítulo 18, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. A Juan se le muestra el destino de Babilonia después de que se vierte la última copa de la ira de Dios. Luego ve un caballo blanco. Se dice que el que está en él es digno de confianza, y él es el que juzga y pelea con justicia. Jesús viene sobre un caballo blanco para derrotar al diablo de una vez por todas y establecer su reino en la tierra, lo que conocemos como el reino del milenio. Resumiendo este pasaje 16 que uno lo lee y le da temor, es terrorífico cada una de las copas de la ira de Dios. Como resultado del pecado y la rebelión de la humanidad, Dios derrama las 7 copas de la ira sobre la humanidad. Estamos en los tiempos finales y tenemos que prepararnos.
Cada día tenemos que buscar más la presencia de Dios. No te enfríes, hermano o hermana. No dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios, no dejes de clamar. Porque si dejamos de clamar a Dios, si dejamos de buscarle, es posible que nos enfriemos y es posible que en un futuro, por ponerte un ejemplo, nos pongamos la marca de la bestia. Neguemos a Dios, nos rebelemos contra Él. Y hemos leído lo que va a acontecer sobre la humanidad. A prepararse. Y como dice el Grupo Misión, Jesucristo viene pronto. ¡Prepárate! ¿Estás preparado? Se acerca el tiempo final, Jesucristo viene pronto, a la hora que no esperas, a su pueblo llevará. El mundo vive confiado, buscando solo el placer, no quieren saber de Dios, nadie busca su perdón, pero lo que el mundo ignora es que Cristo viene pronto y los que no le conocen
Si tienes problemas de drogas, no te rindas. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902 444 117. remar.org. Hoy en día es importante estar siempre conectado. Por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita RTV Solidaria y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más fácil y cómoda. Hace un mes organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños. Desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo. Además, al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia. Y lo peor de todo es que ahora que lo sabes, no denuncies. Hazlo por mí, hazlo por ellos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hacer discípulos. Autor Miguel Díez. Decir que el Omnipotente tenía un solo problema consiste en la necesidad de hijos que le sirvan, como auténticos obreros de su santa y eterna empresa. Podría parecer irreverente y, por otra parte, absurdo, porque daría la sensación de una anulación o menoscabo de su absoluta naturaleza divina, pero consiste simplemente en su respeto a sí mismo y al ser humano, a quien le concedió libre albedrío, para que ejerza su voluntad en amarle o ignorarle, e incluso declararle enemigo suyo. Este libro es un llamado urgente a la Iglesia para la gran necesidad de hacer discípulos como Jesús mandó, para que el mensaje del Evangelio sea predicado a todas las naciones. Este libro repite con pasión el llamado de Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Radio Solidaria, la radio que edifica. Ya noche te parece
Noticias en Radio Solidaria. Buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias. Noticias de última hora que ofrecen los periódicos nacionales. Estos periódicos están disponibles en 2 páginas web, lasportadas.es, kiosco.net. A través de esta página web puedes obtener información sobre los periódicos que hay en tu país. En unos minutos con nosotros, Irene Santa con la previsión del tiempo. Comenzamos el repaso a la actualidad nacional e internacional con los titulares del periódico El Mundo que nos ofrecen la imagen de Alberto Núñez Feijóo ayer en el oratorio de San Felipe Nori en Cádiz. Plan del Partido Popular con 60 ideas para regenerar las instituciones. Feijóo reformaría el Congreso para evitar errores legislativos. Propone despolitizar los nombramientos al frente del CNI, la CNMV, el CIS o Radio Televisión Española. También entra de lleno Indra o Correos. Limitará el recurso al Real Decreto de Ley e impondrá que el mandato del fiscal general sea de 5 años. Los populares pretenden frenar la deriva iliberal del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Juan Malamed nos da más información a través de la página web del periódico El Mundo. En el ámbito internacional, el ejército tendría a punto en un mes los Leopard para Ucrania. Los tanques que reclama Zelensky son viables en contra de los que afirma el gobierno y apenas tardarían en estar listos si Sánchez autoriza su entrega. Polonia pedirá permiso a Berlín para enviar los suyos. Volvemos a España. La mujer del senador del Partido Socialista ya fue condenada por su tapadera de la trama Azut. Estamos hablando de la esposa de José Asensi, que fue condenada a 3 meses de prisión por cooperar para cometer un delito fiscal y otro de falsedad documental. Media Luna, el tatuaje íntimo que desmonta la versión de Alves. Le trasladan de cárcel para garantizar mejor su seguridad y su defensa recurrirá a la prisión. Germán González es el que nos presenta la noticia. Dani Alves con una historia increíble a nivel deportivo, empañada ahora mismo por este suceso y veremos a ver cómo termina. Qué manera de terminar una carrera. Titular que ofrece el periódico El Mundo. Si quieres más información, elmundo.es. Pasamos al periódico El País, que también ofrece la misma imagen que el periódico El Mundo. Vemos a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que eligió el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, escenario de la firma de la Constitución de 1812. El plan de Feijóo despierta recelos en sus varones y dudas jurídicas. El líder del Partido Popular pretende dar amplios poderes a la lista más votada para que gobierne el municipio restando competencias al Pleno. Primera noticia con imagen del periódico El País. Polonia lidera una coalición para presionar a Berlín y dar tanques a Kiev. Alemania promete una respuesta rápida a la petición de enviar los Leopard 2. Seguimos con el ámbito internacional. Argentina y Brasil tratan de avanzar hacia una moneda común. Alerta por el brote de gripe aviar en una granja gallega de Visiones. Y por último, el núcleo de la Tierra se ha frenado. La esfera interna puede girar en sentido contrario a la superficie según un estudio. Noticias que ofrece este periódico El País. Si quieres más información, elpaís.com. Siguiente periódico, La Razón. Feijóo blindará el diálogo Partido Socialista-Partido Popular frente al populismo. El líder del Partido Popular presenta sus 60 medidas para borrar el sanchismo. Su plan despolitiza las instituciones y limita el poder de las minorías. Vemos también la imagen del líder del Partido Popular en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz. 100 días para sanar una democracia herida. Editorial que ofrecen en el periódico La Razón. Díaz impondrá a empresas y sindicatos un SMI de 1.082 euros. La patronal se mantiene en 1.040 y los sindicatos en 1.100 euros.
un impuesto a los ricos chapucero y en fraude de ley. Otra noticia relacionada con la que acabamos de mencionar. El Partido Socialista retrasa la ley del aborto para avivar el choque con el Partido Popular. Vuelve al Congreso para evitar coacciones pese a que ya lo prevé el texto. Estas son algunas noticias que nos ofrece el periódico La Razón. Hay otros titulares también en su página web, larazón.es. Llega el periódico ABC, que nos ofrece la imagen de los vehículos militares alemanes que transportan misiles Patriot a Polonia. Los verdes presionan a Schulz para que Alemania permita enviar Leopard. La coalición de gobierno en Berlín se parte en dos por la resistencia del canciller a atender la petición de Polonia de entregar tanques a Ucrania. Borrell afirma que acabará levantando el veto. Primera imagen, primer titular del periódico ABC. Segundo titular, sin imagen, para el gobierno que rebajará la ley que limita a los rodea el Congreso. ¿Recordáis esta escena, verdad? En 2013, el Partido Socialista protestó porque una manifestación ilegal no pudiera acercarse al Parlamento. RC, Bildu y Unidas Podemos presionan para suavizar la ley de seguridad y desproteger a la policía. Segundo titular, hay más información en abc.es. El último periódico, La Vanguardia. Calboni deja al gobierno de Colau para disputarle la alcaldía sin ataduras. El alcalde socialista abandona el ayuntamiento, aunque los concejales de su partido seguirán gobernando con los comunes en Barcelona. Feijóo intenta reavivar el debate para que gobierne la lista más votada. Y por último, Microsoft confirma una inversión millonaria en ChatGPT. Titulares que ofrece el periódico La Vanguardia. Para más información, lavanguardia.com. Hace un mes organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños. Desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo. Además, al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia. Y lo peor de todo es que ahora que lo sabes, no denuncies. Hazlo por mí, hazlo por ellos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Esto es lo que tardas en detener tu coche en verano. Y esto es lo que tardas en detener tu coche en invierno. Con el frío, la calzada resbala más, incrementándose la distancia de frenada. Porque en invierno se conduce de otra manera, aumenta la distancia de seguridad, disminuye la velocidad, lleva cadenas o neumáticos de invierno e infórmate del estado de las carreteras. Adapta tu conducción al frío. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y hablando de frío, semana de las buenas. Iniciábamos el día de ayer, lunes 23 de enero, informando de que bajan de nuevo las temperaturas. Será la semana más fría de lo que llevamos de año 2023. Y parece ser que las nieves harán acto de presencia en los próximos días. A través del tiempo.es, en esta mañana de martes, nos informa Irene Santa. Si la anterior semana estuvo marcada por la nieve, esta lo va a estar por el frío. Flujo de nordeste y por tanto frío seco, pero con excepciones, ya que al pasar por el Cantábrico recogerá humedad y dejará lluvia y nieve en el extremo norte y también en el área mediterránea habrá inestabilidad con la presencia de una masa de aire muy frío en altura que podría dejar nieve cerca de la costa. En cuanto al frío nocturno, seguirá siendo noticia. Aquí aparecen en color las zonas donde habrá menos de 0 grados. Como podéis ver, jornada tras jornada las heladas serán muy extensas y es que en algunas ciudades amaneceremos con menos 4 o menos 5 grados. Aquí os mostramos un ejemplo, las mínimas previstas para este día 24. Menos 3 grados en ciudades como Madrid o Zamora y también llegando a los menos 2 en Zaragoza y en Córdoba. Hasta menos 5 grados podríamos tener en las ciudades más frías. I'm headed back to LA with all of my friends. Started from the place where I first breathed in. Swaying like the palm trees in the breeze. Can anyone feel me? Been through the sun, been through the rain. Had a lot of laughter, shed a lot of pain. Never thought I'd ever lose my mind. Can anyone feel me? I know that you love me.
just as I am. I know that you got me in the palm of your hands. Know that you love me and you call me a friend. I know that you got me, oh, you got me. I can't be boxed in. How'd you learn to run? I tell them 1 foot in front of the other one. Never lay your head low down to the ground. Pretend that it's over. You got to be you, I got to be real. For me a piece of Cali, Brazil. Though I sing my heart out in the hills, did anyone give me? But I know that you love me just as I am. I know that you got me in the palm of your hands. Know that you love me and you call me a friend, my friend. I know that you love me just as I am. I know that you got me in the palm of your hands. Know that you love me, call me a friend. I know that you got me, oh, you got me. That's right. My friends, can you feel me, feel me? All over the world. From Dallas to LA, Rio, Madrid. I can't be boxed in. No way you can box me. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Necesito cambiar el frigorífico, el dormitorio de los niños y el dinero no me llega. No le des más vueltas. Ven a Hiperrastro y encontrarás oportunidades de segunda mano. Muebles, electrodomésticos, música, literatura y un sinfín de curiosidades. Todo adaptado a tu bolsillo. Encuentra tu tienda más cercana en hiperrastro.com o pregunta en el 902 444 117. Disculpe, ¿qué se le ofrece la programación? De primer plato tenemos Pan del Cielo y Freedom. De segundo, Anacaino y Estamos Contigo. Y le puedo ofrecer de postre Amigos en Radio Solidaria. ¿Quieres tener toda nuestra programación? Descárgate la aplicación gratuita de RTV Solidaria y disfruta de todo nuestro contenido a la cara. ¿Aún no eres socio de Radio Solidaria? No lo pienses más y ayúdanos a mantener una radio familiar limpia y con valores. Infórmate en el teléfono 699 64 03 33 y conviértete en parte de la gran familia de Solidaria Media. Radiosolidaria.com. Hazte socio. Nimrod, autor Miguel Díez. Tomando ejemplo del judío mesiánico Isaac Newton, universalmente conocido por sus amplios conocimientos científicos, que confesó cuál era su principal motivo de investigación, la Biblia, pues debemos prepararnos en el presente para el futuro, anhelando entender el significado de las profecías, por lo cual tenemos el deber de pedirle al Señor que nos revele sus planes
y los del enemigo y estar bien preparados cuando se cumplan, con el fin de responder sabia y justamente, dando el correcto testimonio, pues somos colaboradores íntimos de Dios. En este libro se manifiesta considerar como primer anticristo de gran envergadura a Nimrod, pues impuso sobre la mayor parte del género humano y ha sido el de con mayor repercusión maligna, permaneciendo en la actualidad con ese liderazgo, pues sigue infectando con su abominable veneno cada nación del planeta, por lo cual creo que ha de ser también el último, quien asombrará a todos los hombres con su advenimiento ya muy próximo a producirse, engañando a la mayoría de ellos con su labia astuta y por medio de los muchos prodigios sobrenaturales que hará, para convencerles de su maravilloso plan con el ofrecimiento de un nuevo orden mundial, próspero y feliz, una nueva era, aunque luego la realidad será muy diferente, cuando logre entronarse sobre todas las naciones, pues marcará a todos sus súbditos como si fueran ganado de su redil, pastoreándoles con la vara del terror, de la crueldad, y usando sin ningún freno ni consideración la tortura y el crimen, sin tener ningún callado, carente de compasión por nadie. Este libro, utilizando más de 300 textos bíblicos, nos habla del futuro muy cercano que tenemos que conocer porque el avisado ve el mal y escapa. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Se buscan ángeles. Sí, aunque te parezca raro. Yo creo en los ángeles. Y muchos hombres y mujeres son como ángeles que apoyan para ser ayuda a los más desfavorecidos. ¿Quieres ser un ángel? Apadrina hoy un niño. Llama al 606-958-000. Anímate a seguir el desarrollo de ese niño al que apadrinas. Escríbeles cartas. Hazle sentir que tiene un amigo cerca, alguien que se preocupa por él desde otra parte del mundo. Proyecto PAN. Radio Solidaria, una radio comprometida. Comenzamos la segunda parte del Magazine de Amigos. Buenos días, saludos para todos. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Segunda hora muy interesante la que tenemos para ti en este martes 24 de enero. Adolfo Mazariego se está preparando para ofrecernos en unos segundos la palabra para hoy. Un poquito más tarde estará con nosotros Mari Carmen Jiménez con el espacio Refranes y Verdades. Y a partir de las 9:30 con nosotros Manuel Montoya. Todos los martes presenta el espacio Volviéndonos a Dios. Una hora completa, incluyendo también lo mejor en música cristiana. Todo esto y mucho más aquí en Amigos. La palabra para hoy. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Salmo capítulo 41, versículo 1. Aún en medio de la coyuntura económica difícil, seguimos siendo más ricos que muchos y también más ricos de lo que hemos sido nunca. A lo mejor no tenemos el último modelo, o el más grande, o el mejor, o el más rápido, pero casi nunca carecemos de lo necesario. ¿Es verdad? Dios no quiere hacernos sentir culpables, pero sí que pensemos en el pobre, que tomemos en cuenta al pobre. La Biblia dice, el que cierra será oído cuando clame. Proverbios capítulo 21, versículo 13. ¿Podría ser esta la clave para que nuestras oraciones sean respondidas? Es una bendición vivir una vida llena de comodidades, pero no puedes olvidarte de los necesitados. ¿Cómo ve Dios a los pobres? ¿Qué espera que hagamos nosotros por ellos? Cuando haya algún pobre entre tus hermanos, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano. Se te contará como pecado. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 9. Ayudar a otros no es una opción, sino una obligación. En las Escrituras, el diezmo se usaba para el sustento de la obra de Dios
y de sus siervos, pero también se compartía con el extranjero, el huérfano y la viuda, para que coman en tus aldeas hasta saciarse. Dios dijo también, si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrás seguir viviendo entre ustedes. Hemos sido llamados a alimentar, dar techo y vestir a los necesitados. Dios tiene compasión y es generoso con los pobres y promete bendecirnos si seguimos su ejemplo. Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Si vas conduciendo, esta emisora es la mejor. Si vas conduciendo, por mucho que busques, no vas a encontrar un programa como este. Incluso el volumen que llevas si vas conduciendo es el adecuado, así que no toques nada. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Mira cómo vuela el tiempo, parece que fue ayer. Todo se lo lleva el viento, he puesto el reloj al revés. He comprado un billete para cuando tenga que volar. No sé ni el día ni la hora, vivo sin fecha de caducidad. Sé que un día he de marcharme allí donde no hay más dolor. Sé que te estaré esperando con una nueva canción. Igual que los pajarillos, mis cabellos contados están. No soy un desliz de una noche ni el fruto de la casualidad. No hace falta que llores de dónde nos vamos a alojar. El mejor de los hoteles, las estrellas no podrás contar. Sé que un día he de marcharme allí donde no hay más dolor. Sé que te estaré esperando con una nueva canción. Cuando el sol caiga en la tarde, una nube pintaré con el rojo de tus labios, con tu amor me inspiraré. Sé que un día he de marcharme allí donde no hay más dolor. Sé que te estaré esperando con una nueva canción. Sé que un día he de marcharme. Sé que te estaré esperando. Remar FP.
El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ongremar.es o en el teléfono 722 562 361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. Hemos hecho una introducción con Adolfo Mazariegos y su espacio La Palabra para Hoy, espacio que puedes encontrar en iVoox y en Spotify. Ya son las 9:08, 8:08 en Canarias. También es una hora menos en Portugal y, como siempre hacemos a esta hora de la mañana, saludamos a todos los portugueses que estáis disfrutando con nosotros del programa Amigos. También de la programación de Radio Solidaria. Está disponible para ti las 24 horas del día. A través de la radio la puedes escuchar, pero también a través de la página web radiosolidaria.com y a través de la aplicación RTV Solidaria. Si no tienes esta aplicación, ahora mismo, en tu teléfono móvil, métete en el gestor de descarga de ese dispositivo móvil, buscas RTV Solidaria y listo, te descargas la aplicación y nos acompañas. Disculpe, ¿qué se le ofrece la programación? De primer plato tenemos Pan del Cielo y Freedom, de segundo Anacainos y Estamos Contigo, y le puedo ofrecer de postre Amigos en Radio Solidaria. ¿Quieres tener toda nuestra programación? Descárgate la aplicación gratuita de RTV Solidaria y disfruta de todo nuestro contenido a la carta. No solo programas, no solo reflexiones, estudios, tertulias, consejos, buena música. Lo mejor en música cristiana también lo puedes escuchar a través de la aplicación RTV Solidaria. Este espacio patrocinado por Librería Los Olivos. Open your heart, do something for someone, and that's a good start. Love is all we need. We find out, we find everything. So to Republicans and to the Democrats, I don't care who you are, I don't care where you are, long as you're breathing. I'm my brother, me casa, su casa, my mama, your mama. All two dashes, I call that equal. White or brown skinned, all my people. I pray for revolution. I know you wanna rise up, test color lines that still divide us. And hate wanna try us, and hate wanna fry us. But hate can divide us. Everlasting love is only kind love is always patient. I will blow your mind. Let it up, you gotta let it up. Gotta let it know. Gotta let it know. Love, where do I go from here? I need something that will wash away my tears. I wanna find love. I'm looking for love. I need to find love. Where do they hide love? Yeah, we gotta just love, gotta just care. Even when some things in life don't seem fair. Never give up, never you quit. Never say never and never won't get the best of you in them hard times. You rock and roll, and love let it save your soul. The best of you in them hard times. You rock and roll, and love let it save your soul. Love is everlasting. Love is only kind. Love is always patient. Love will blow your mind. Let it up, gotta let it know. Gotta let it know. So how can we escape from inside this prison? Build your relation, kill your religion. There's 38,000 versions of Christian, twisting the word, tipping how they are living. Heaven, help us live like we're saved. In one hand the truth, in the other the grave. One hand is free and the other's a slave. Love is the key to lock in the cage. Everlasting love is only kind. Love is always patient. Love will blow your mind. You let it. You can let it. You can let it.
Love is All. Él se llama Jacob. En 2012 presentó su disco debut y estamos en 2023. Han pasado muchos años, pero seguimos recordando su música. Música que siempre nos anima y más con el frío que hace allá afuera. Qué importante que te puedas abrigar porque la tónica en esta semana va a ser las bajas temperaturas. Precaución al volante. En unos minutos, Mari Carmen Jiménez nos presenta el espacio Refranes y Verdades. Hoy un refrán popular muy conocido. Casa de muchas puertas, mala es de guardar. Y más aquí en España con el tema de los ocupas. Él es Andy Hunter y nos visita con su último trabajo discográfico. Lo presentó hace 3 años. Presence Volumen 4, un disco de 10 temas musicales. Este es uno de ellos. If you're not moving forward, you can't stand still. If you don't take the jump, you never will. The horizon's your goal, ever further. Never stop hunting the prize, never falter. If you're going the distance, then come along. I'm gonna try to catch up, I'm moving through the rhythm. I'm gonna try to catch up, I'm moving on. I'm gonna try to catch up, I'm moving through the rhythm. I'm gonna try to catch up, I'm moving on. Hey, I'm moving to the rhythm. If you're not moving forward, you're falling back. If you can't take the heat, get off the track. Pedal to the metal, our fates are entwined. Eyes on the metal to the finish line. If you're going the distance, then come along. I'm gonna try to catch up, I'm moving through the rhythm. I'm gonna try to catch up, I'm moving on. I'm gonna try to catch up, I'm moving through the rhythm. I'm gonna try to catch up, I'm moving on. Refranes y verdades. Casa de 2 puertas, mala es de guardar. Este refrán dio la idea a Calderón de la Barca para una obra cómica de teatro en el que los enredos y situaciones producidas por salidas y entradas a través de las 2 puertas a la vez ocasionaban multitud de malos entendidos, con la intriga y los gags cómicos propios de la comedia de esta época, precisamente que fue una época que se llamó la Edad de Oro del teatro español. Pero si salimos del mundo de la ficción teatral y nos enfocamos en la realidad, hoy hay una gran necesidad de velar o vigilar nuestra casa por el aumento de la violencia y la rapiña, siendo más seguro concentrar las medidas de seguridad y evitar puertas abiertas a ladrones. De la misma manera en lo espiritual, 2 puertas en el alma implican tener que definir cuál de los 2 caminos debemos tomar y muchas veces manifiesta una especie de esquizofrenia espiritual al intentar vivir esa imposibilidad de salir o entrar por 2 puertas a la vez o de andar en 2 caminos diferentes. Jesús dijo de sí mismo que era la puerta. No hay muchas puertas para la salvación. Él es el camino a la vida, la luz de la vida. Entrar por su puerta es salvación y vida eterna. Juan 10:9 dice así:
Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, porque yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Llegará un día en que la puerta será cerrada, no habrá más opción de salvación. Así lo podemos leer en el Evangelio de Lucas 13. Jesús decía: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Sí, debemos entrar por esa puerta que es estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Angosta, difícil, estrecha. Jesús dijo que son pocos, pero esta puerta conduce a la vida. Hay otras que se abren a caminos de muerte. De cierto os digo, dijo también Jesús en Juan 10, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor. Entrar por la puerta divina es seguridad de vida eterna, confianza en el que todo lo puede y todo lo ha dado por amor a nosotros. Es mirar al que venció a la muerte y volverá a venir victorioso sobre todos sus enemigos. El libro de Apocalipsis nos habla de puerta abierta para la victoria. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo 3, nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como casi todos los refranes, casa de dos puertas, mala es de guardar, refleja una gran sabiduría. Medita en ella, que esta advertencia nos sirva y pongamos remedio a la posibilidad de que el ladrón pueda entrar. Y antes de que el tiempo empeore, guardemos nuestra casa. Que Dios os bendiga.
barca a la deriva, en medio de la tempestad, con mis velas destrozadas, al borde ya de naufragar, pero llegaste justo a tiempo, a mi vida en oscuridad, y por tu faro fui guiado a puerto seguro, capitán, y llevaste a tierra firme mi perdida embarcación, rescatando de los mares mi sumergido corazón. Tu palabra es como un mapa que me dirige a la luz. Soy timonero, y mi guía lo eres tú. Soy timonero, soy timonero, soy timonero, soy timonero, soy timonero, soy timonero, y mi guía lo eres tú. Mi guía eres tú, mi guía eres tú, mi guía eres tú, mi guía eres tú. Llevaste a tierra firme mi perdida embarcación, rescatando de los mares mi sumergido corazón. Tu palabra es como un mapa que me dirige a la luz. Soy timonero, y mi guía lo eres tú. Mi guía eres tú, 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 mi guía eres tú. Disney, en representación de más de 1.200.000 ciudadanos, nos oponemos a la agenda LGTB con la que adoctrináis a los niños. Hemos venido a la sede de Disney en Florida a traer tu petición y la de más de 1 millón de personas al CEO de Disney, Robert Chapek, diciéndole que o bien abandona la sentencia obsesiva de promover la ideología de género y LGTB, o bien dejaremos de consumir sus productos. Recientemente, para nuestra sorpresa, Disney ha dicho que a partir de ahora quieren que un mínimo del 50% de los personajes sean de la comunidad LGTB u otras minorías elegidas políticamente. Lo que están haciendo es espantoso y no tiene límites. Disney, los niños no deben ser el objetivo de una agenda política. Además, venimos a mostrar el apoyo de Haz Oír al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente ha aprobado una ley para proteger a los niños menores de 10 años de la hipersexualización y se enfrenta sin miedo a Disney y a la izquierda radical. Disney sigue dependiendo de las familias para la gran mayoría de sus ingresos, así que únete a mí para golpearles donde más les duele. Dejaremos de comprar productos de Disney, servicios de streaming y de asistir a los parques de Disney a menos que pongan fin a su manipulación y al adoctrinamiento de niños. Hazte voluntario. Desde la ONG Remar hacemos un llamamiento al voluntariado. Puedes ir solo o sola o formar un grupo más grande con los miembros de tu iglesia. Sé voluntario ayudando a los refugiados ucranianos en esta crisis humanitaria provocada por la guerra. Puedes informarte en voluntariado@remar.org. Te informarán de todo lo necesario: seguro, condiciones del viaje, alojamiento, lugares, trabajo a realizar y fechas disponibles.
En este momento estamos mandando equipos de voluntariados a diferentes ciudades de Rumanía, Polonia y fronteras de Ucrania. Utiliza tu tiempo y capacidades para ayudar a los demás. Seguro que esta experiencia vale la pena. ¡Que Dios te bendiga! Y continuando con la programación de Radio Solidaria, llegamos al espacio Volviéndonos a Dios. Espacio que presenta y dirige nuestro compañero Manuel Montoya. Está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Buenos días, Manuel, ¿qué tal estás? Hola, José, buenos días. Muy bien, pues mira, aquí encantado de estar un martes más con todos nuestros amigos oyentes en este tiempo de radio, en esta emisora Radio Solidaria. Agradecido con el Señor de poder compartir este tiempo, una palabra que edifica, que nos enseña, que nos fortalece y que nos anima. Hoy para compartir acerca de una noticia que es muy llamativa y también incluso diría que lo espiritual es alarmante, ¿no? Y es que hay un titular de un periódico que dice que la SatanCon 2023 la albergará Boston y será la reunión satánica más grande de la historia. Continúa diciendo el artículo: la SatanCon 2023 reunirá a los adoradores satánicos en la noche llamada Walpurgis, la noche de las brujas. Y dice que del 28 al 30 de abril se celebrará en el centro de Boston, en los Estados Unidos, la SatanCon 2023. Se trata de la reunión satánica más grande de la historia, según ha anunciado el Templo Satánico, una organización religiosa no teísta, es decir, que no pasa por la creencia en un Dios creador y que se dedica además al activismo político y cultural. Y en esta última cuestión, el activismo fundamenta en los satanistas la elección de Boston como la capital de este acontecimiento, de este evento que van a celebrar. Así que Boston se convertirá en el epicentro del satanismo mundial en la noche de brujas. Esto es lo que dice esta noticia. Y nos da pie para poder hablar acerca de un tema que es controversial, incluso dentro del seno de los creyentes, en las diferentes ramas del cristianismo. ¿Es Satanás real? Y si lo es, ¿podemos saber algo acerca de Satanás? Bueno, pues vamos a ver en este tiempo de radio, vamos a ver bíblicamente 3 aspectos importantes sobre Satanás. El primero que vamos a ver es si es un ser real o es solo una mala influencia, como se dice en muchos círculos de creyentes. En segundo lugar, vamos a ver cuál es su origen, si es que existe, cuál es su origen. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es su esfera de operación o de influencia, para terminar dando una pequeña base de cómo, de cómo podemos vencerle en caso, claro, de que exista. Vamos a verlo ahora. Así que vamos a ese primer punto. ¿Es Satanás solamente una mala influencia en este mundo? ¿O de veras existe como una criatura, como un ser, una persona con enorme poder mundial? Bueno, pues tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reconoce el poder e influencia de Satanás. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos cómo Satanás sedujo a Eva. Vemos cómo Satanás acusó y atacó a Job. Vemos cómo Satanás influenció a David a censar al pueblo. Y como dato podemos decir que la palabra Satanás quiere decir adversario y que se usa por lo menos 17 veces en el Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, podemos ver cómo Satanás tentó a Cristo en el desierto. Lo podemos leer en Mateo 4, del 1 al 11. Y ya que Cristo era sin pecado, como nos enseña 1 de Pedro 2:22 y 2 de Corintios 5:21, pues no pudiera haber sido tentado por una simple mala influencia. Esto demuestra que Satanás no es tan solo una mala influencia. Pero vemos además en el Nuevo Testamento cómo Satanás acechó a Pedro, cómo causó que Judas traicionara a Cristo, vemos cómo Satanás provocó a Ananías y a Zafira a mentir al Espíritu Santo, y vemos incluso cómo envió a un espíritu, a un demonio, a abofetear nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Así que vemos con claridad cómo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
reconocen el poder y la influencia de Satanás. Ahora, podemos ver también en la Biblia cómo cada escritor del Nuevo Testamento tenía pleno conocimiento de la existencia y de la realidad de Satanás como un ser maligno, enemigo de Dios y de sus hijos, e incluso vemos algunos ejemplos en los que podemos ver cómo estos personajes bíblicos veían a Satanás. Por ejemplo, Mateo le ve como el tentador, la simiente del ladrón y el sembrador de la confusión. Marcos le ve como Belcebú, príncipe de los demonios. Lucas le ve como el atormentador y como el que aflige con enfermedades y como el que acecha a los creyentes. Juan le ve como el padre de mentira y homicida, le ve como el príncipe de este sistema mundial, como el padre de los incrédulos y como el engañador del mundo. Perdón. El apóstol Pablo le ve como el príncipe de la potestad del aire y le ve como el Dios de esta edad. Pedro le ve como león rugiente, el adversario que está buscando cómo devorar al creyente. Santiago nos amonesta a resistirle. Incluso Judas dice que aun Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Así que vemos cómo todos estos personajes bíblicos tienen a Satanás como un ser real. Y es que el mayor logro de Satanás es haber hecho creer a la humanidad, haber hecho creer a la humanidad que él no existe. Pero la Biblia es clara a la hora de exponer su realidad y su personalidad, además de su carácter y las obras malignas que él hace. Algunas características que también vemos en la Biblia que se le atribuyen a Satanás y que solo podrían ser verdad en una persona y no en una mera influencia, es que Satanás tienta, Satanás miente, Satanás mata, Satanás es el padre de los mentirosos o el padre de mentira, Satanás decepciona, Satanás ciega, usa maquinaciones o estrategias engañosas, también es el acusador porque acusa, ataca, oprime con enfermedades y acecha a los creyentes continuamente. Esto en cuanto al primer punto. ¿Satanás existe? Bueno, la Biblia vemos que nos da muchas pistas de que realmente existe y que no es una mera influencia, sino que es un ser real. En cuanto al origen de Satanás, el segundo punto. ¿Creó Dios al diablo? Y si no fue así, ¿dónde se originó? Bueno, hay dos porciones de la Escritura que señalan muy bien este asunto. La primera es Ezequiel 28, del 12 al 17. Este es uno de esos pasajes singulares en que se habla a una persona, pero en realidad se está refiriendo a otra. Porque aquí el rey de Tiro tipifica a Satanás, quien es realmente la persona a quien de veras se está hablando. Y esto se ve claramente en el contexto de Ezequiel 28. Ahora, en este pasaje, en Ezequiel, aprendemos lo siguiente acerca de Satanás. Aprendemos que fue y es un ser creado. Lo podemos leer en los versículos 13 y 15. Aprendemos también que fue creado como un querubín. Estos seres celestiales o angélicos son seres que simbolizan la presencia santa de Dios y cuyo propósito era proteger y sostener la justicia de Dios, la misericordia de Dios y el gobierno de Dios. Él era el querubín ungido, es la tercera cosa que aprendemos, y lo leemos en el versículo 14. Eso es que fue separado por Dios con poder y autoridad especial. Notemos que en el versículo 14 dice, yo te puse, es decir, Dios mismo le dio esa autoridad como querubín ungido. Vemos también y aprendemos también en esta porción que en el pasado Satanás moraba en el huerto de Dios. Vemos también que le fue dada gran sabiduría y hermosura. Vemos también que fue cubierto con 10 piedras preciosas, que es el número del gobierno humano. Perdón. Vemos también cómo se le relacionó con la música. En el versículo 13 lo podemos ver. Incluso en su estado caído a Satanás todavía se le relaciona o se le vincula como la música. De hecho, hay música conocida como satanista. Vemos también cómo en el principio él fue creado perfecto, pero vemos cómo al usar su libre albedrío se enalteció con orgullo y se rebeló contra Dios y fue echado de su primer estado. Esto lo podemos leer en los versículos 15 al 17 y podemos compararlo con Judas capítulo 6.
Y vemos también esa segunda porción de la palabra que nos muestra el origen de Satanás, que es Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 17. En este pasaje aprendemos que su nombre original no era Satanás, sino Lucero, que quiere decir estrella del día. Y vemos que las estrellas en lenguaje profético se refieren a los ángeles. Y es que Satanás anteriormente se llamaba Lucero, escogido por Dios, ungido, y era el ángel de una posición más elevada de todos los ángeles que Dios había creado. Entonces aquí vemos a Lucero, lleno de orgullo, lo podemos comparar con Ezequiel 28:17, declarando su propia voluntad. Y es que 5 veces concluyó diciendo: seré semejante al Altísimo. Entonces vemos cómo Lucero deseaba la adoración que solo le pertenece a Dios. Y vemos cómo todavía la anhela. Buscaba la adoración de Cristo en Mateo 4, 9, 10, cuando le tentó. Su último hecho antes de la venida de Cristo será precisamente reclamar la adoración de todo el mundo mediante la adoración de la bestia. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 13, versículos del 12 al 15. Vemos también y aprendemos también en esta porción de Isaías que Satanás, como Lucero, tenía un trono. Lo podemos leer en el versículo 13. Y todavía reina desde su trono como príncipe de este mundo, como nos enseña Apocalipsis capítulo 2, 13 y capítulo 13, versículo 2. Y vemos también, aprendemos también en esta porción de Isaías, cómo su perdición final está profetizada, en los versículos 15 al 17. En cuanto a la esfera de operación de Satanás y su alcance, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, en Job 1.7 podemos leer cómo Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes, Satanás? Y él responde a Jehová diciendo: de rodear la tierra y de andar por ella. Así que podemos deducir de una forma clara que la esfera de operación de Satanás es el mundo entero. Notemos que 1 de Pedro 5:8 nos dice que Satanás está buscando a quien devorar, y en el contexto que lo está explicando, pues vemos también ahí cómo él está alrededor del mundo, ¿no? Buscando a ese creyente a quien devorar, a quien vencer. En Efesios 2:2 vemos que él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es otro de sus brazos de alcance, de acción, ¿no? Aquí vemos que la esfera de operación de Satanás también, además de en el mundo, es en los corazones y en las vidas de los incrédulos o de los creyentes que caminan en la carne. Vemos también en Efesios 6:12 que allí nos dice que luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en lo espiritual, en la región, en la esfera espiritual. Y vemos cómo Satanás opera también en esta esfera espiritual, que es una región invisible, ¿no? Que es la misma región en la que los creyentes vivimos y donde tenemos comunión con Cristo, como nos enseña Efesios 1:3 y el capítulo 2 y versículo 6. Ahora, en cuanto al alcance del poder de Satanás, su poder es tan extensivo hoy día que, bueno, yo creo que la mejor forma en la que podemos entender su extensión, la extensión de su poder, es por los títulos que él recibe en la palabra. El título principal que la Escritura le da a Satanás es el de príncipe de este mundo. Y como príncipe, Satanás es la cabeza de este sistema mundial organizado presente. Es decir, de su sistema político, de su sistema religioso, social, educacional e incluso militar. Notemos que la prueba de este hecho se puede ver en 3 aspectos. El primero, el odio del mundo para con Cristo. En segundo lugar, el reclamo que hizo Satanás de su propio poder mientras tentaba a Cristo, como leemos en Lucas 4, de 5 a 7, él reclamó tener autoridad sobre todos los reinos del mundo y que aquella autoridad le había sido dada, dijo él mismo. Y en tercer lugar, los principios satánicos por los cuales este mundo se mantiene y es controlado, como el orgullo, la avaricia, el poder militar, la fuerza, el materialismo, el humanismo secular. Todo esto son pruebas de que Satanás es la cabeza de este sistema mundial organizado. Otros títulos que nos muestran su alcance y que la Biblia le da a Satanás son príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2. También se le da el título de nuestro adversario en 1 de Pedro 5:8, o el engañador en Apocalipsis 12:9 y 10.
o el maligno en 1 de Juan 5:19, o el Dios de este mundo o esta edad en 2 de Corintios 4:4. Entonces, como hemos visto a lo largo de esta exposición, pues podemos ver claramente que Satanás es un ser real y un ser maligno, del cual se habla mucho en la Escritura. Como dato podemos decir que Jesús es quien más habla y revela del maligno en la Biblia. Por tanto, no debemos tomar a Satanás como una simple influencia o como una fuerza o un mito. Él es un ser espiritual y real. Ahora, ¿cómo le vencemos? Muy escuetamente, porque habría mucho que hablar sobre esto, pero ¿cómo le vencemos? Bueno, lo primero y fundamental es entender que el único modo de vencer a Satanás es poniéndonos bajo la cobertura de Cristo y viviendo en santidad. Solo en Cristo podemos vencer al maligno. Nunca debe olvidar el creyente que el poder de Satanás fue destruido en la cruz. Lo podemos leer en Hebreos 2:14, 1 de Juan 3:8 y Colosenses 2:15, entre otras muchísimas porciones de la Biblia. Por fe en Cristo podemos tener esta victoria. Apocalipsis 12:11 nos muestra que podemos vencer a Satanás por la sangre derramada de Cristo y por la palabra del testimonio. Así que debemos clamar por el poder de esa sangre derramada por Cristo en nuestras vidas y testificar con valor y fielmente para el Señor. También Santiago 4:7 y 1 de Pedro 5:9 vemos allí que Satanás es un cobarde cuando se le resiste. Esta es otra forma de vencerle. Así que debemos aprender a resistir al diablo y debemos aprender a contraatacar de esta forma, resistiéndole. Y por último, vemos que otra forma de vencer, o mejor dicho, esto es un conjunto de cosas que podemos hacer para vencer al diablo, es por la espada, por el escudo de la fe y por la oración. Efesios 6, del 16 al 18, nos muestra que la Biblia es la espada del Espíritu. Debemos estudiarla para que podamos manejarla contra el diablo. Y debemos hacer uso del escudo de la fe, que nos ayuda a parar los dardos del maligno, y debemos acudir a la oración sincera, a la oración en espíritu y en verdad, para clamar al Señor por su protección del maligno. Así que, para terminar ya, si aún no te has arrepentido de tus pecados y aún no le has entregado tu vida a Cristo, no pierdas más tiempo. Ahora es el momento. Ven a Jesús. En Él hay perdón, salvación y vida eterna para ti. Pues esto es todo en este tiempo, en este programa. Espero que haya sido de tu interés y nos volvemos a ver en un próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.